onda, banda? Bienvenidos al mundo del longboard. Hoy les traemos un tutorial, unos tips, ya saben, como siempre, información de riders para riders sobre qué longboard necesitas para downhill. Si estás viendo este video, debe ser porque tienes dudas, es normal, todos hemos tenido dudas y hay mucha información que realmente hace falta saber, sobre todo en la comunidad hispana, porque en inglés hay mucha más información y la tarea de aquí de nosotros del mundo del longboard es traerte toda esta información al español para que sepas qué onda y qué es lo que se tiene que saber para tomar una decisión correcta. Bien, primero que nada tienes que saber, espero que ya lo estés haciendo, que si vas a comprar una tabla pensando específicamente en downhill, es porque ya sabes patinar, ya sabes frenar, ya sabes derrapar y hacer foot brake, todo esto por tu propia seguridad. Entonces, una vez dicho esto, vamos a empezar. En el mundo del downhill, las patinetas han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Hace unos 10 años atrás, las patinetas de downhill, van a estar aquí viendo unas cuantas imágenes, amigos míos, eran un poco más largas, con ejes bastante largos igualmente, los trucks eran bastante largos y muy pegadas al piso. Todo esto realmente es estable. Tener una tabla larga, una distancia entre los dos trucks amplia, vuelve a las tablas estables, al igual que ir pegadas al piso. Es por eso que en esos años que no se tenía quizás tan preciso toda la industria del hardware, de los trucks y de las patinetas, era de esa forma en la que se hacía. Hace unos cuantos años todavía se mantenían tablas más o menos un poco grandes, como esta que yo uso, y con el paso del tiempo, últimamente y actualmente, predominan en las carreras profesionales y en las copas mundiales las tablas de downhill con la distancia entre los ejes, el wheelbase, un poco más cortas, tablas un poquito más chiquitas que son más ágiles. Bueno, estas últimas tablas que acabamos de comentar, las tablas más pequeñas que también evolucionaron los trucks y se volvieron más pequeños, son lo que realmente ahorita es la moda y lo que le está rompiendo en las carreras. Pero sin embargo, si tú no eres un rider experimentado en downhill, quizás no sea la mejor idea que tú te compres este tipo de tabla. ¿Por qué? Una regla general que ustedes tienen que saber, una ley universal en el longboard, la distancia entre los trucks se conoce como wheelbase. Entre mayor sea esta distancia que nosotros tenemos en nuestros trucks, mayor estabilidad va a tener la patineta. Y por el contrario, entre más corto sea el wheelbase, menor estabilidad va a tener. ¿Qué es lo que cambia? Que entre mayor sea el wheelbase, menos giro va a haber, y entre menor sea el wheelbase, más respuesta va a tener la tabla. Entonces tiene su pro y su contra. Cambias estabilidad por giro y velocidad de respuesta de la tabla. Entonces, si tú eres un rider que apenas va a empezar a hacer sus primeros descensos, quizás sea mejor idea que te compres una patineta como esta, que no es tan pequeña y que quizás te va a ser un poco más estable. También los trucks de 180 milímetros como estos que traigo aquí, como los Caliber, como la mayoría de trucks CAS que hay en el mercado, todo este tipo de trucks tiene 180 milímetros por una razón, porque es una medida estable tanto para downhill como para slides. Entonces, si tú no eres un rider experimentado, quizás también es más recomendable que te compres unos trucks 180, ya que los trucks más cortos, entre más corto sea el truck, mayor velocidad de respuesta tiene, pero igualmente al ser más ágil, tiende a ser un poco más inestable o tiende a ser un poco más difícil de controlar, tanto al ir bajando como al hacer los derrapes. Es muchísimo más fácil que si tú no eres un experto o todavía no dominas bien tus derrapes, se te voltee la tabla o te caigas con uno de estos trucks demasiado pequeños. Esto es para riders que son un poco más experimentados. Si tú me estás viendo y de igual forma ya eres experimentado, ya tienes quizás una tabla parecida a la mía en cuanto al tamaño, o ya has bajado en este tipo de tablas a 60, 70 kilómetros por hora y has hecho algunos otros descensos en algunas carreteras, pues efectivamente quizás te conviene actualizarte y comprarte este tipo de tablas, porque si ya dominas tus derrapes y ya eres bueno, este tipo de tablas quizás te van a hacer quizás aún un mejor rider después de todo esto. Si tú eres novato, yo te recomiendo ampliamente que compres
este tipo de tabla. Ahora los materiales, para los que no saben, tienen que ser materiales rígidos. Si tu tabla es 100% madera, tiene que ser preferiblemente de maple. La mayoría de marcas buenas ya no son 100% madera, traen por lo menos fibra de vidrio, ya sea para hacerla más liviana o para protegerla un poco del agua, o pueden traer uretano en las orillas, vienen selladas, vienen más protegidas, fibra de carbono para hacerlas más resistentes, más livianas. Hay tablas que son prácticamente pura fibra de carbono con un núcleo de madera. Todo este tipo de materiales lo que nos otorga igual es una mayor estabilidad y una mejor sensación en los pies a la hora de ir haciendo el descenso. Es muy importante que no se te olvide eso, que tiene que ser una tabla estable, igual a tu tamaño. No es una ley universal ni va por estaturas de nadie, pero si tú eres una persona alta y bastante grande, quizás no debas agarrar una tabla con un wheelbase muy pequeño. Y por el contrario, si eres una persona pequeña o tu estilo de patinar es con los pies bastante juntos y te sobra mucha tabla por atrás, entonces también no es buena idea quizás que tú compres eso, porque realmente te vas a ver afectado y no vas a poder tener el mismo rendimiento que podrías tener en una tabla de tu tamaño. Entonces, básicamente, estos son unos tips sencillos que ustedes tienen que saber para la hora que escojan su tabla. La anchura también es muy importante. Cuando uno va en la posición de top, en la posición aerodinámica, tienes que tratar de escoger una tabla que puedas cubrir en su mayor totalidad la superficie, ya que si te queda muy chica y se te sale el pie, pues es incómodo, y si por el contrario está muy grande y no la cubres ni la mitad, es más difícil maniobrarla y darle vueltas. Entonces también tienes que tener cuidado con escoger una tabla de una anchura que realmente te ajuste y te quede bien. Los cóncavos y todo eso, eso ya es algo un poquito más personal. Hay gente que le gustan las tablas un poco más planas, hay gente que le gustan las tablas llenas de cóncavos, o tú le puedes hacer tus propios cóncavos. También les vamos a dejar unos videos en el mundo del longboard, se los vamos a estar subiendo pronto, de cómo hacer tus propios cóncavos y de cómo hacer o diseñar tu torque block para tu TOC y qué ventajas y qué posibles desventajas tiene, ya que, por ejemplo, puedes hacer una tabla tan específicamente para downhill que sea prácticamente y totalmente horrible e incómodo, ir de switch porque el truck de atrás ya no es para ir enfrente, o puedes hacer una tabla que sea tanto de downhill que sea horriblemente incómodo derraparla con stand-ups o slides sin guantes. Entonces tienes que enfocar muy bien. A mí personalmente, y es lo que a mí más me gusta porque yo practico tanto freeride como downhill, aunque me especialice más en el downhill, a mí me gusta tener una tabla que sirve para ambas cosas. Entonces también por eso es que no me he actualizado un wheelbase un poco más corto, aunque poco a poco lo voy a empezar a disminuir para tener esas ventajas. Cualquier duda que tengan, escríbanla aquí abajito en los comentarios. Cualquier recomendación igual para otro video o lo que sea, cualquier información que ustedes no encuentren en español o que no encuentren en su país, aquí lo pueden escribir y con mucho gusto se los contestamos. También ya saben, suscríbanse, aquí píquenle aquí abajito, más videos por acá arriba. Esto es el mundo del longboard, perros, paz y amor.